Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaré resolviendo este ejercicio, el cual nos dice: considera el siguiente circuito eléctrico, nos solicita las condiciones iniciales, el esquemático de la red transformada, colocando los valores de cada elemento, y por último el sistema de ecuaciones que describen el circuito de la forma siguiente. Nos dan la representación matricial de voltaje igual a matriz de impedancia por la matriz de corriente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar las condiciones iniciales tanto de IL1, IL2 y L3 y el voltaje del capacitor. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es un análisis en T igual 0 menos, como podemos observar aquí. Vamos a hacer el análisis en T igual 0 menos, el acoplamiento magnético no va a haber en 0 menos, y bueno, el circuito que nos queda va a ser el siguiente. Tenemos aquí la fuente de corriente de 2 amperios. Por cierto chicos, este ejercicio lo voy a resolver en dos videos. Esta va a ser la primera parte y la segunda parte, más que todo, voy a aplicar el método de mallas para resolver el número 3. Entonces este ejercicio va a estar resuelto en dos videos. Esta es la primera parte. Entonces, estamos con las condiciones iniciales. El circuito equivalente en T igual 0 menos nos queda de la siguiente manera. Esto, como podemos observar, está cerrado porque dice que en t igual 0 se abre. Entonces, antes de t igual 0, eso está cerrado. Aquí, como podemos observar, esto está abierto porque dice que en t igual 0 se abre. Y tenemos aquí la fuente de corriente de 4 amperios, que bueno, no va a hacer prácticamente nada, literal, porque dice que se cierra en t igual 0. Entonces, antes de 0 está abierto. Tenemos aquí nuestros otros circuitos, nuestro otro elemento, que es una resistencia de 2 ohmios. Aquí el inductor obviamente va a estar como cortocircuito. Este inductor número 2 también. Y bueno, el circuito equivalente nos está quedando de la siguiente forma. Tenemos aquí otro inductor que está en cortocircuito. Y por último el capacitor en circuito abierto, como podemos observar. Entonces en t igual 0 menos, el circuito equivalente es el siguiente. Como podemos observar, el acoplamiento no nos interesa en el 0 menos. Y bueno, lo que debemos hallar son los valores de las corrientes IL1, IL2, IL3 y BC evaluadas en 0. Entonces ubiquemos las corrientes. Aquí vendría a estar IL1, IL1, tenemos acá IL2, IL2 y por último acá IL3. Ahora, si nos damos cuenta, la fuente de corriente de 4 amperios no está haciendo nada, porque el switch número 2 está abierto. Entonces, la que está actuando es la fuente de 2 amperios. Y si nos damos cuenta que hay puros cortocircuitos, entonces la corriente va a ir donde haya menos resistencia. Es decir, que la corriente por el resistor va a ser 0. Y esta misma corriente de 2 amperios va a ser la misma IL1 que vemos acá. Porque la corriente va a preferir irse por el cortocircuito en vez de irse por la resistencia. Obviamente en el cortocircuito va a haber menos resistencia. Entonces podemos concluir que IL1 directamente IL1 en 0 menos es igual a 2 amperios. Ya tenemos la condición en 0 menos. IL1 es igual a 2 amperios. Ahora, ¿qué sucede con IL2 e IL3? Entonces esto debemos de sacarlo con una formulita que les voy a dar aquí. ¿Cómo sacamos IL2 en 0 menos? Eso va a ser igual al valor de IL1 en 0 menos. Como quiero sacar IL2, entonces todo eso voy a multiplicar por L2 a la menos 1 y lo voy a dividir para L2
a la menos 1 más L3 a la menos 1. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos queda 2 veces. Y L2, ¿cuánto vale? Podemos observar que vale 4 henrios. Entonces va a ser el recíproco un cuarto. Y esto dividido para un cuarto más un medio. Como podemos observar aquí, este valor nos da, haciendo el cálculo, nos da 2 tercios unidades amperios. Entonces IL2 en 0 menos, IL2 en 0 menos es igual a 2 tercios amperios. Ahora, ¿qué pasa con IL3? IL3 va a salir de una fórmula parecida, pero en el numerador va a ir L3 a la menos 1. Entonces aquí tenemos IL1 en 0 menos multiplicando a L3 a la menos 1 entre L2 a la menos 1 más L3 a la menos 1. Entonces al reemplazar nos queda 2 veces un medio y todo eso dividido para lo mismo, un cuarto más un medio. Un cuarto más un medio. Perfecto, entonces tenemos el valor de IL3 en 0 menos, que esto nos da un valor de 4 tercios. 4 tercios de amperios. Unidades amperios. Entonces IL3, como podemos observar aquí, IL3 en 0 menos es igual a 4 tercios. 4 tercios amperios. Y por último nos falta el valor del capacitor. En 0 menos, ¿qué pasa en 0 menos? Como podemos observar, en 0 menos el capacitor está en paralelo, o sea, como podemos observar aquí, está el voltaje del capacitor en 0 menos. Y está en paralelo con un cortocircuito. Y recordemos que el voltaje en un cortocircuito es 0. Y como ambos están en paralelo, el voltaje del capacitor es el mismo del cortocircuito, que vendría a ser 0 voltios, perdón. 0 voltios. Entonces ya tenemos nuestros valores de corriente en 0 menos. Y L1 nos da 2 amperios, y L2 2 tercios amperios, y L3 4 tercios amperios. Y por último el voltaje del capacitor 0 voltios. Entonces hasta ahí tenemos nuestras condiciones en 0 menos. Ahora, si nosotros vemos en 0 más, si nosotros hiciéramos un análisis en 0 más, nos vamos a dar cuenta que no van a haber condiciones degeneradas, no van a haber ni nodos degenerados ni mallas degeneradas. Nodos degenerados porque tenemos aquí que esta resistencia se va a volver un corto y no ninguno va a ser degenerado. Entonces no hay nodos degenerados y por ende todas las corrientes en 0 menos va a ser igual al 0 más. Y se concluye que esos vendrían a ser los valores de IL1 en 0, IL2 en 0 e IL3 en 0. Lo mismo para el capacitor. ¿Qué pasa con el capacitor? Si nosotros hacemos mallas degeneradas, buscamos una malla degenerada, no vamos a encontrar una malla degenerada. Porque se abre el inductor de IL1, el de IL2, el de IL3 y esto no va a estar en parte de una malla degenerada. Entonces el voltaje de C en 0 va a ser igual a 0 menos. Entonces el primer literal, vamos a concluir el primer literal. IL1 en 0 es igual a 2 amperios, IL2 en 0 es 2 tercios amperios,
y L3 en 0 es 4 tercios amperios. Y por último, el voltaje en el capacitor en 0, evaluado en 0, es igual a 0 voltios. Como podemos observar aquí, esta es nuestra respuesta para el primer literal. Entonces la voy a subrayar con verde. Y tenemos el número 1 resuelto. Ahora bien, el análisis en 0 menos no termina ahí. Recordemos que nos piden el esquemático de la red transformada y tenemos acoplamiento magnético. Entonces no es tan sencillo simplemente pasar al dominio de la frecuencia todo y listo, sino que aparte, como hay acoplamiento, van a haber más fuentes involucradas. Entonces vamos a hacer nuestro esquemático. Voy a ver si me alcanza aquí. Vamos a hacer con color azul. Ahora, ¿qué pasa en 0 más? En 0 más, esta fuente de 2 amperios no va a estar, porque en T igual 0 se abre. Entonces este switch va a estar abierto en 0 más. Entonces la fuente de 2 amperios no va a estar haciendo nada al circuito, pero sí la de 4 amperios, porque este switch se va a cerrar, como podemos observar aquí. Se va a cerrar. Si nosotros hacemos una transformación de fuentes de 4 con 2 ohmios, vamos a tener una fuente de voltaje de 8 voltios, pero como estamos trabajando en el dominio de la frecuencia compleja S, lo dividimos para S. 8 entre S, recuerden que la combinación va a ser en serie con la resistencia, y aquí nos vamos a tener el primer inductor. Vamos a tener el primer inductor y nuestra fuente independiente asociada al inductor. Vendría a ser la que tenemos acá. Además, recordemos que el inductor tiene acoplamiento magnético. Tiene un punto y un triángulo. Entonces lo voy a hacer paso a paso para que se pueda entender. Vamos a tener, recuerden que esta fuente es la asociada a la condición inicial. Aquí vamos a tener la fuente de voltaje con respecto al punto y la fuente de voltaje con respecto al triángulo. Ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué tenemos acá abajo? Tenemos el otro inductor. Tenemos el otro inductor. Vamos a tener la fuente por defecto, menos más. Y como tiene acoplamiento magnético también, recordemos que tiene aquí cuadrado y triángulo. Entonces aquí vamos a tener cuadrado y acá abajo triángulo. A ver, era con azul mismo. Aquí vamos a tener cuadrado y por último triángulo. Vamos a tener acá, cerramos el circuito de esta manera. ¿Qué vamos a tener acá? Otro inductor, vendría a ser el inductor número 3. Vamos a tener la fuente asociada a menos más. Tenemos las dos fuentes de las marcas. Y bueno, tenemos hasta ahí. Tenemos esto va a ser punto y esto va a ser cuadrado. ¿Cómo están ubicadas las marcas en este inductor? Tenemos punto aquí y cuadrado acá. Como podemos observar, hasta ahí tenemos todo bien. ¿Cómo vamos a tener acá en el capacitor? Vamos a tener una fuente de voltaje, un capacitor y cerramos el circuito. A ver, voy a intentar hacer un poquito más recto. Ya, tenemos hasta ahí.
nuestro circuito equivalente con la transformada de Laplace. Ahora, nos faltan ubicar ciertos valores. Como podemos observar, si nos damos cuenta, yo he puesto esta polaridad arbitraria, o bueno, más bien no arbitraria, sino en el sentido de la corriente que nos está dando el ejercicio. Tenemos aquí menos más, tenemos acá también menos más, y por último menos más. ¿Y por qué? Porque si por ejercicio nos está diciendo que en este sentido va IL1, en este sentido va IL2, en este sentido va IL3. Entonces por eso yo las pongo de menos a más, como si fuera una fuente independiente, y la corriente va de menos a más, como podemos observar. Entonces, bueno, ahora el valor del capacitor vendría a ser, como es un faradio, en la transformada de Laplace vendría a ser 1 entre S. Este inductor vendría a ser simplemente S, porque es 1 por S. Este inductor vendría a ser 4S. Y este inductor vendría a ser 2S. Como podemos observar aquí. Hasta ahí tenemos los valores normales, el valor de la inductancia en la transformada de Laplace, el de la resistencia que es el mismo, el de la fuente de 2S. Ahora nos falta el valor de la fuente de voltaje, tanto para el inductor como para el capacitor. ¿Cómo se sacan esos valores? Entonces, yo les recomiendo que se graben estas tres fórmulas. Para la fuente del inductor, que viene por defecto, que vendría a ser esta primerita, simplemente es multiplicar L por la corriente que pasa por ese inductor. Entonces aquí vamos a tener 1, que es el valor de la inductancia, por la corriente, que vendría a ser IL1. Una fuente más, tiene que saber si la fórmula de la corriente es más o menos M por la corriente que induce, la corriente de inducción. Entonces nosotros vamos a tener aquí más menos M por la corriente que está induciendo esta fuente independiente de voltaje. Entonces, ¿cuál es esa corriente que está haciendo esa inducción? Es la corriente IL3. No va a ser IL1 mismo, tiene que ser IL3. Entonces aquí vamos a hacer más menos M por IL3. Siguiente fuente, tenemos la de triángulo. Entonces va a ser lo mismo, M por la corriente de inducción, que vendría a ser IL2. Recordemos que tenemos que ubicarnos en la otra marca, IL2. Entonces hasta ahí tenemos nuestros valores. Ahora con el respecto al inductor de 4S, vamos a tener el por defecto, que vendría a ser 4 mismo, por la corriente IL2. Ahora, la fuente de cuadrado, como podemos observar, va a ser lo mismo, más menos M por la corriente del cuadrado que induce. Entonces busquemos dónde está el otro cuadrado. El otro cuadrado está acá, IL3. Por último, la de triángulo, más menos M por la corriente que produce este triángulo. ¿Y dónde está el otro triángulo? Donde está pasando la corriente IL1. Entonces hasta ahí tenemos nuestros valores. Todavía no voy a hacer énfasis en el signo. Ya les voy a explicar cómo se sacan esos signos. Cómo se saca, si es más o menos. Tenemos acá para el inductor de 2S. La fuente de voltaje vendría a ser directamente 2 veces la corriente IL3. Ahora el punto, ¿cómo se sacaría? Lo mismo, más menos M por la corriente de inducción. ¿Cuánto vendría a ser la corriente? Entonces, buscamos dónde está el punto. Obviamente no va a ser este mismo punto, sino el otro. Y ese está por allá, en la malla 1.
que vendría a ser la corriente IL1. Y por último el cuadrado, más o menos M, buscamos dónde está el otro cuadrado, allá está en IL2, entonces la corriente que induce ese voltaje es IL2. Y por último, este valor de la fuente del capacitor vendría a ser BC en 0 entre S. Entonces hasta ahí ya tenemos nuestros valores, o más bien nuestras variables a reemplazar. Sin embargo, cabe destacar que tenemos que primero hacer un análisis con respecto a los más menos de los voltajes inducidos. Entonces, antes de eso, como podemos observar, el voltaje en el capacitor es 0. Entonces, esto de aquí, 0 sobre S, 0. Esto es 0 directamente. Y obviamente, esta fuente de voltaje se va a comportar como un corto. Ahora bien, vamos nosotros a hacer el circuito equivalente de esto ya reemplazando los valores. Entonces, si nosotros hacemos el circuito ya reemplazando los valores, nos va a quedar menos más 8 entre S, 8 entre S. Tenemos acá la resistencia de 2 ohmios. Tenemos aquí, voy a hacer el indicador así porque se me complica un poco aquí con el touchpad. Tenemos aquí el valor de la fuente que viene por defecto de la condición inicial, el de la fuente de la inductancia mutua de punto, de la fuente de la inductancia de triángulo. Tenemos acá nuestro otro inductor, tenemos nuestra fuente por defecto, menos más la de cuadrado y la de triángulo. A ver, eso me sale. Y la de triángulo. Vamos a cerrar este circuito acá. Por último tenemos nuestro tercer inductor, nuestra fuente por defecto, nuestra fuente por el punto y nuestra fuente por el cuadrado, la inductancia del cuadrado. Como podemos observar aquí, cerramos el circuito y por último, recuerden que esa fuente se hizo 0 por el voltaje del capacitor en la condición inicial es igual a 0, entonces solo nos queda el capacitor de 1 entre S. Aquí vamos a poner directamente 1 entre S, que es en el dominio de la transformada de Laplace. Aquí este valor es S directamente, porque es L por S, y como L vale 1, S. Aquí es 4 por S, aquí es 2S, ya lo voy a poner del lado izquierdo. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner las variables, por aquí está pasando IL1. Esto es muy importante señalar las variables que estamos analizando. Aquí tenemos IL2 y IL3. Entonces tenemos hasta ahí las variables. Ahora nos falta ubicar las marcas. Tenemos aquí punto, aquí triángulo, ¿verdad? Y aquí tenemos cuadrado, aquí tenemos triángulo. A ver, punto, triángulo, triángulo y por último punto, cuadrado. Entonces, vamos a ir reemplazando los valores. Voy a hacer con negro, voy a ir reemplazando los valores con negro. Aquí obviamente el valor de L les había dicho que es 1 directamente. ¿Cuánto vale IL1? IL1 ya lo sacamos, vale 2 amperios. Ahora, con respecto al punto, primero el valor de M de punto ya nos están dando. Como podemos observar en la parte superior, en la imagen, tenemos que el punto vale 3 henrios, el triángulo 6 henrios. Entonces aquí sería el valor de, como es punto, 3 veces IL3. ¿Cuánto vale IL3? 4 tercios. 4 tercios. Ahora, más o menos. Esa es la gran pregunta, más o menos. Entonces, para ubicar cuál es el signo, si es más o menos, debemos comparar las dos corrientes que están pasando por el punto. ¿Cuáles son esas dos corrientes que están pasando por un punto?
son la corriente de IL1 y la corriente de IL3. Tenemos que ubicar esas corrientes que están pasando por punto. Una vez ubicadas, debemos notar si cada una está entrando o saliendo, ya sea ambas entrando, ambas saliendo, o una entrando, otra saliendo, y viceversa. Si nos damos cuenta, IL1 está entrando por marca, está entrando por el punto. ¿Qué pasa con IL3? También está entrando por punto. Como ambas entran, entonces el signo es positivo. El signo es positivo, porque ambas entran. Recuerden, positivo cuando ambas entran o ambas salen. Negativo cuando o una entra o una sale, o la otra sale y la otra entra. Pero si ambas entran o ambas salen, es signo positivo. ¿Qué pasa con la de triángulo? La de triángulo, su valor de M es 6 veces. ¿Cuánto vale IL2? IL2 vale 2 tercios. Más o menos. Vamos a ver, ubiquemos primero las dos corrientes que están pasando por triángulo. Es IL1 e IL2. Recuerden que aquí están las marcas, como podemos observar en naranja. Entonces, IL1 está entrando o saliendo por marca. Está saliendo por marca de triángulo. Mientras que IL2 también está saliendo por marca. Como ambas salen por marca, es positivo. En el caso de punto, ambas entraban por marca. Igualmente es positivo. Como les había dicho, si ambas entran o ambas salen, es positivo. Si una entra y la otra sale, o viceversa, es negativo. Entonces, hasta ahí tenemos nuestros primeros 3 valores de voltaje. Ahora bien, vamos con el siguiente. Aquí vendría a ser el de la fuente por defecto del inductor, vendría a ser 4 veces, y L2 que vendría a ser 2 tercios. A ver, hice demasiado grande. 2 tercios. 4 por 2 tercios. Ahora, ¿qué pasa aquí con la marca de cuadrado? El valor de cuadrado vale 9. ¿Cuál es la corriente que produce? Ya la habíamos puesto. Es IL3. IL3 es 4 tercios. Ahora, más o menos, ubiquémonos en las corrientes que pasan por cuadrado. Esas son IL2 e IL3. IL2 está entrando por marca, mientras que IL3 está saliendo por marca. Entonces es signo negativo. A ver, aquí voy a corregir, o sea, aquí voy a poner un poquito más bonito porque no se entiende. Aquí, como podemos observar, por cuadrado está pasando IL2 e IL3. Una entra, que vendría a ser IL2, y IL3 sale por marca. Entonces, negativo. ¿Cómo sabemos si está entrando o saliendo por marca? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo saber si está entrando o no por marca? Entonces, supongamos que tenemos ese inductor. Tenemos aquí esta marca de punto. Si nos dicen que la corriente está, por decirlo así, esta corriente está entrando de esta manera, ¿verdad? Nosotros, una forma de ver si está entrando o está saliendo por marca es ubicar una flechita, ¿verdad? En el mismo sentido de la corriente. Entonces, como podemos observar, esta parte de aquí está tocando al punto, por decirlo así. Entonces podemos decir que la corriente I está entrando por marca. Pero si en el caso de, voy a borrar, si en el caso de tenemos un inductor y nos dicen que la corriente va en este sentido y la marca está de este lado. Entonces al dibujar nuestra flechita en el mismo sentido de la corriente, vemos que la punta de la flecha está enfrente de la marca. Como la punta de la flecha está enfrente de la marca, entonces decimos que esta corriente I está saliendo por marca. Es una forma de verlo. No es una regla o teorema general, pero es una forma de verlo si está entrando o saliendo por marca. Entonces, ahora bien, vamos con el siguiente valor de la marca de triángulo. Tenemos M que vale, M de triángulo vale 6,
por IL1. ¿Cuánto vale IL1? 2. Como podemos observar aquí, más o menos, ubicémonos las corrientes en el triángulo IL1 e IL2. IL1 está saliendo por marca. IL2 también está saliendo por marca. Entonces, como ambas salen, positivo. Y ya tenemos prácticamente todo. Aquí me faltó poner las polaridades. Recordemos que como la corriente de IL1 va en este sentido, entonces como si fuera una fuente independiente, ponemos así menos más, menos más, menos más. Aquí va a ser menos más, menos más. Y aquí va a ser menos más, menos más. Entonces, vamos con la fuente de por defecto de L3, que va a ser 2 veces, y L3, que debería ser 4 por 3. Ahora, con la marca de punto, M vale 3 y L1 vale 2. 3 por 2 más menos. Veamos, IL1 entra por marca y IL3 entra por marca, entonces positivo. ¿Qué pasa con el cuadrado? Primeramente, el M vale 9 y la corriente que lo produce es IL2. IL2, como podemos observar, ya lo hallamos, es 2 tercios. Ahora, positivo o negativo. Entonces ubiquémonos las corrientes que pasan por cuadrado. Son IL2 e IL3. IL2 está entrando, mientras que IL3 está saliendo. Entonces negativo. Y como podemos observar, ya hemos terminado de poner los valores a multiplicar. Ya solo nos queda multiplicar y nos quedaría un circuito más bonito. Entonces voy a dejarlo aquí por 5 segundos para que puedan visualizarlo y ponerle pausa si quieren irlo viendo otra vez por 5 segundos nomás, y voy a bajar un poco para poder reducir este circuito. Perfecto, entonces vamos a reducir este circuito que tenemos. Recuerden, este es el circuito prácticamente literal B. Nos falta aquí hallar los valores y listo. Entonces vamos a ir reemplazando los valores. Déjenme hacer un poquito más acá. Vamos a reemplazar los valores. Déjenme hacer más acá abajo. Tenemos aquí la fuente. Tenemos más o menos 8 en 13. Recuerden, es 8 en 13, no 8 quintos. Tenemos aquí la resistencia de 2 ohmios, el valor de la inductancia número 1, que es S normal. Tenemos aquí nuestra primera fuente. ¿Cuánto vale ese valor? 2 por 1, 2. Vamos con el siguiente valor. Voy a ponerle ya la polaridad aquí adentro y el puntito aquí de la marca. 3 por 4 tercios es 4. Vamos acá con la marca del triángulo, tenemos menos más. 6 por 2, 12, entre 3, 4. También sale 4. Y bueno, hasta ahí tendríamos la primera parte. Ahora vamos con el inductor de acá. Este vale 4 veces. La fuente, la fuente de voltaje tenemos que vale, a ver, está un poquito difícil aquí, menos más, 4 por 2 tercios es 8 tercios, lo podemos observar. ¿Cuánto vale el de cuadrado? Tenemos menos más y la marca de cuadrado. Esto vale menos 12. Menos 12 y la marca de triángulo. A ver, déjenme hacer un poco más.
A ver, aquí en la marca de cuadrado. Voy a poner las polaridades de aquí afuera porque me está complicando un poquito. La marca de cuadrado es -12. Porque la marca de triángulo es más fácil. Aquí vendría a ser 12 positivo. La polaridad menos más. Y podemos cerrar el circuito aquí. Seguimos con el siguiente inductor. Este inductor vale 2S. Tenemos acá las tres fuentes. A ver. Tenemos aquí las tres fuentes y aquí por último el capacitor. 1 entre eso. Ya. Vamos a ver cuánto nos salen estos valores. Menos más. Aquí es 2 por 4, aquí es 8 tercios. Aquí es 6 y aquí es menos 6. Tenemos menos más, cuadrado y punto. Entonces tenemos ahí nuestros valores correspondientes. Ahora vamos a ubicar las variables y L1 y L2 y L3. Recuerden que estas son las variables que nos dan el ejercicio. Y L3 y las marcas. Por último las marcas. Voy a poner las marcas de color verde. Tenemos aquí punto, triángulo, cuadrado, triángulo y punto cuadrado. Entonces ahí tenemos nuestro circuito equivalente. Tenemos 8 sobre S, 2 ohmios S, 244 por S, 8 tercios menos 12, 12, 2S, 8 tercios, 6 menos 6 y 1 entre S. Entonces este vendría a ser nuestro literal B. Este es el literal B. Este vendría a ser el literal B. ¿Qué nos pedía en el literal B? Nos pedía el esquemático de la red transformada colocando claramente los valores de cada elemento. Y como podemos observar, este vendría a ser el literal B, el que podemos observar en pantalla. Ahora bien, recordemos que no solo nos piden llegar a eso, sino también ya hemos logrado hacer el literal 1 y el literal 2. Ahora nos falta el último, el sistema de ecuaciones que describen el circuito de la forma siguiente. Entonces nos piden básicamente esta representación matricial usando el método de Mayer, porque aquí nos dan una matriz de impedancia, entonces eso es con método de Mayer. Y esta representación matricial, si ustedes han leído sobre circuito eléctrico, matriz de Mayer, vean que esa ecuación de Mayer se puede representar de la siguiente manera, como podemos observar aquí. Entonces lo que nos pide el 3 es use el método de Mayer y deje expresado de esta forma. Recordemos que nos piden IL1, IX e IC. En términos de esas tres variables, es importante notar eso. Nos piden en términos de estas tres variables. Entonces, vamos a ubicar esas tres variables que tenemos ahí. Vamos a ubicar en el circuito. Ya. ¿Dónde están esas tres variables? Esas tres variables, si nos damos cuenta, recordemos que aquí está IL1, aquí está IX y aquí está IC. Entonces nos piden hacer el método de mallas y dejar expresado en términos también de estas tres corrientes, L1, IX e IC, como podemos observar aquí. Entonces,
Desde este momento podemos aplicar mallas directamente, pero podemos reducir un poco más el circuito para no complicarnos tanto. Entonces, si nosotros reducimos más el circuito, ¿cómo nos quedaría el circuito más reducido? Entonces vamos a tener aquí el circuito más reducido. Es el siguiente, a ver, lo voy a hacer por aquí abajo. Lo voy a hacer aquí abajo. Al reducir este circuito nos va a quedar más o menos 8 entre S. Tenemos aquí la resistencia de los ohmios. Tenemos aquí el input S, y aquí, como ahora aquí en la misma, simplemente hay que sumarlas. 4 más 4, 8, más 2, 10. Entonces, 10 nos queda este valor. ¿Qué más? Tenemos acá nuestra inductor y nuestro valor de voltaje. En este sentido, entonces 8 tercios menos 12 más 12 simplemente es 8 tercios, porque los 12 se cancelan. El negativo con el positivo se cancela. Cerramos acá el circuito y tenemos acá por último y la otra más. Tenemos aquí vamos a tener aquí menos más, lo mismo 8 tercios, como podemos observar. 8 tercios, porque el menos 6 con el 6 se cancela y nos queda simplemente 8 tercios. Y acá el capacitor 1 entre eso. Como podemos hacer 1 entre eso. Vamos a ubicar las variables. Tenemos aquí IL1, aquí está IL2, y aquí está IL. Como están las marcas, tenemos aquí el punto, el triángulo, aquí tenemos el cuadrado, el triángulo, aquí tenemos el punto y aquí tenemos el cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro circuito más simplificado. Entonces aquí podemos aplicar mallas. Vamos a tener IL1 y X e IC. A ver, déjenme poner. Ya tenemos IL1 y X e IC. Entonces ya lo que nos queda es establecer las ecuaciones de malla y listo. Ahora cabe recalcar que nosotros podemos llamar corrientes de malla aquí. Entonces aquí vamos a poner una corriente de malla, vamos a llamarla I sub X. Aquí vamos a llamarla I sub Y. A ver, no sería I sub X. No, directamente vamos a llamarla I sub L1. Porque como tengo acceso a con L1, L y C, entonces nos conviene llamarlas de la misma manera. E y C. Como podemos observar aquí. Entonces, con esta representación, vamos a terminar el video y la segunda parte la dejo en la descripción del video, donde ya aplico el método de mallas con esto. Recordemos que aquí todavía falta algo importante, que no solo es establecer las ecuaciones de mallas, términos propios menos términos mutuos y listo, no. Aquí recuerden que hay acoplamiento magnético, entonces van a haber voltajes inducidos. Entonces, para ese análisis voy a hacer otro video, empezando desde aquí. Como podemos hacer. Desde aquí vamos a empezar con el otro video, ya resolviendo el método por el método de mallas. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden la segunda parte, mostrar